Bueno, muchas gracias a Modo, a Eugenia que está siendo moderadora, a Pablo Long y Pablo Palauro por compartir esta charla que hemos organizado. La verdad que agradecerles a todos porque entendemos que desde diferentes miradas podemos eh, explicar también un poquito qué es lo que tenemos en cuenta siempre los diseñadores, arquitectos y en el caso de la medicina también compartir un poco la información de qué es lo que hacemos y cuáles son las últimas novedades. La charla va a constar de cuatro partes. Básicamente la primera es un poquito, tiene más que ver con cuáles son las cuestiones a tener en cuenta desde el área de salud también y desde el diseño como nosotros. Explicarles también qué significa el diseño participativo, digamos que es ya la segunda etapa después de que vemos antes de diseñar, y contarles un poquito un caso de una universidad y por qué esa analogía. Y por último, mostrarles un poco de tecnologías de fabricación, más actuales, y algunos nuevos materiales. Eh, para eso vamos a arrancar. Nos parece súper interesante que se conozca todo el proceso desde el diseño y por qué también es importante nosotros o cualquier diseñador o arquitecto contar con un profesional de este tipo. Básicamente, cuando nosotros evaluamos a los establecimientos, lo primero y principal que vemos es cómo se mueve el usuario. Van a ver, hoy está muy de moda la palabra user experience, UX, experiencia de usuario, interfase de usuario, y tiene que ver con precisamente esta idea de evaluar y analizar cómo se mueve el usuario dentro del establecimiento, ¿sí? El ciclo del servicio es un poco la secuencia completa desde los momentos en que el cliente experimenta, desde que llega hasta que se va, ¿sí? Y con esto podemos nosotros también evaluar y analizar un poco luego cuáles son las necesidades esenciales que el paciente tiene que resolver o debe resolver dentro de ese establecimiento. Entonces, hacemos como una especie de seguimiento en donde nosotros lo dividimos en cuatro etapas. Las primeras son el inicio, ¿sí? Y el servicio. El inicio es básicamente lo que nosotros llamamos, digamos, desde que el paciente llega al establecimiento hasta, desde que baja del auto, desde que baja del transporte, ingresa por la puerta principal y todo, y nosotros como diseñadores debemos estar en absolutamente todos los detalles, ya sea desde la señalización, la atención en primera instancia, circulaciones, etcétera, porque esto es lo que hace que la diferenciación entre el primer acercamiento y la primera aproximación de una persona que normalmente viene con algún estrés para atenderse en el establecimiento, y lo primero que necesita es un rápido contacto y una rápida lectura del establecimiento, también obviamente con las circulaciones y demás. Lo segundo, y por ahí lo más importante, tiene que ver con el servicio en sí mismo, que no es solamente, el servicio brindado desde el área médica o técnica o de personal, sino también que los espacios sean confortables, las áreas estén limpias, los sanitarios sean acordes al espacio y al lugar donde van a ser utilizados, todos los tonos y colores que se vayan a aplicar, la calidez del mobiliario y el equipamiento. Digamos que dentro del servicio no es solamente un servicio profesional, sino también estamos hablando de, un servicio o una imagen que brinda ese equipamiento, el mobiliario, los tonos y el edificio en sí. Luego, ya una vez, que el paciente terminó, ya sea su consulta, su estar, digamos, en el establecimiento, comienza la comparación y acá es donde, hoy hay muchísima competencia, ¿no? Y me parece que lo esencial de esto es que el cliente es el que va a hacer el marketing boca a boca, y tratar de fidelizarlo, ¿no? Y convertirlo en un cliente fiel para que pueda contar no solamente la cuestión médica, sino también su propia experiencia de usuario y lo reconfortante que eso haya sido. Y obviamente acá el bienestar de los espacios ayuda, al buen estado del paciente. Y hoy, por supuesto, nos sirve lo que decíamos hoy, ¿no? El boca en boca, tanto para la clínica, para que ese paciente pueda volver, como también para los que trabajamos dentro de este sector. Eh, y obviamente lo interesante acá, que su experiencia en el servicio, la atención y la estadía, por corta que sea esa estadía, es importantísima para lo que decíamos, poder fidelizarlo. Y por supuesto,
digamos, en el final, que es el fin de ciclo, digamos, debe ser la satisfacción del cliente. Digamos, hasta que se sube al auto la responsabilidad es precisamente nuestra y del establecimiento que realmente el paciente pueda tener un buen servicio. Por eso acá nos saltamos directamente a cuáles son las expectativas del paciente, porque una vez que nosotros evaluamos cómo el paciente funciona, tenemos que también saber cuál es, digamos, su expectativa, tanto en el área médica como en el área edilicia. Sabemos que, digamos, hoy en día se da por sentado que los profesionales están altamente capacitados, pero obviamente, digamos, eh, sabemos que, digamos, si no se cuida lo básico, digamos, de nada sirven los detalles y los extras, pero no basta solamente con que sepamos qué servicios ofrecer, digamos, o a qué nivel lo debemos hacer y cuál es la mejor forma de ofrecerlo, sino que incorpora todos los componentes en este servicio para obtener la máxima satisfacción de experiencia del cliente. Y es acá donde el diseño y la arquitectura tienen un rol muy, muy importante. Digamos que el área, digamos, de la salud es un campo de estudio y de aplicación muy sensible, porque sabemos que se manejan percepciones, expectativas y situaciones, digamos, directamente relacionadas con la esperanza de vida, el bienestar. Entonces, digamos, las expectativas en el área de salud son muy altas. Y acá, digamos, empieza a aparecer una similitud entre hotel y hospital, ¿sí? Sencillamente porque, digamos, el hotel es una estructura en la cual pueden hospedarse personas, digamos, que por algunas razones o diversas razones pueden pasar una o más noches fuera de su lugar habitual de residencia. Entonces, digamos que de ahí la hotelería hospitalaria surge como una actividad desarrollada por la industria del hospedaje, digamos, dentro de una institución de salud. Y la adopción de los conceptos, digamos, sobre los cuales se basa la atención hotelera en hospitales es viable debido a la gran similitud que hay entre ambas organizaciones, porque dejando de lado las cuestiones médicas, ¿sí? O de atención, el resto es exactamente igual. Entonces, de acá nosotros surge la necesidad, digamos, de dimensionar de alguna manera cómo lograr esa excelencia y atención. Y esto, digamos, que es algo que en todas las clínicas se trabaja y se habla sobre todos estos temas de accesibilidad, cortesía, fiabilidad, seguridad, pero desde el lado del personal y por ahí nosotros lo que tomamos, tanto desde la arquitectura como en el diseño, lo bajamos aquí en el mobiliario, en la circulación, en la señalización, en las tonalidades, en las morfologías, en la usabilidad, también generen estas cosas. Uno diría, bueno, ¿cómo puedo lograr que un mobiliario me genere cierta empatía? Bueno, obviamente, digamos, cuando uno se siente confortable en un equipamiento, en un mobiliario, va a generar cierta empatía, va a generar que el paciente lo quiera utilizar. Y la hotelería hospitalaria, digamos que es la alternativa más viable y efectiva para enriquecer el proceso de restablecer la salud en un paciente, ¿no? Obviamente que generándole un ambiente mucho más agradable, un ambiente higiénico, adecuado desde la perspectiva del confort. Y eso también hace que toda la clínica y todo el establecimiento en sí me genere muchos de todos estos factores. Y luego, obviamente, de acá nosotros tomamos la matriz CERCUAL que, digamos que nos permite a nosotros poder bajar a papel esto que veíamos con anterioridad acerca, digamos, de las dimensiones que tenemos que tener en cuenta para la excelencia, porque digamos que el hospital hoy visto como negocio en realidad debe ser totalmente competitivo y tener ventajas que lo van a permanecer posicionado en el mercado. Realmente la competencia, digamos, en base a los costos es cada vez más complicada, eso lo sabemos, eh, y los márgenes de ganancia son cada vez menores. Entonces, los esfuerzos por mejorar la productividad son los que terminan dando esa pequeña ventaja en el mercado, ¿no? Y por supuesto que hoy en día la competencia finalmente está basada, digamos, en la satisfacción del cliente.
Este modelo lo que nos permite a nosotros, obviamente, es mejorar la calidad del servicio ofrecida por una organización, ya les digo, no solamente desde el personal, sino también desde el mobiliario, porque sabiendo que estos son los factores a tener en cuenta, nosotros sabemos cómo poder aportar desde el diseño. Digamos, también nos sirve a nosotros para comprender, digamos, esto desprende una escala que nos sirve a nosotros para entender cuáles son las expectativas, ¿sí? de los clientes respecto al servicio. Y por último, obviamente, el resultado, digamos, es que es lo que el paciente o el usuario espera de esa organización. Vamos a empezar a hablar sobre el diseño participativo y vamos a ver un paralelismo entre lo que Alexander hizo en el año 73 y lo que ocurre hoy, digamos, si bien esto es una universidad, lo que ocurre hoy con los hospitales. Christopher Alexander es un arquitecto austríaco, digamos, que se doctoró en Harvard y ha tenido, digamos, es muy reconocido por edificaciones en México, California, Japón, entre otros sitios. Y la verdad que siempre, digamos, lo que él ha pregonado un poco, o su premisa en todos los edificios, es que, digamos, los usuarios de los espacios arquitectónicos saben más que los arquitectos sobre el tipo de edificio que necesitan. En base a esto, digamos, en esta obra, digamos, él insiste con que, digamos, quiere conseguir un proceso de diseño que proceda del cuerpo de los hombres y mujeres que habitan en los lugares diseñados, ¿no? Entonces, un poco todo lo que venía armando y haciendo durante toda su carrera en el año 73, digamos, lo pudo plasmar en la Universidad de Oregon, digamos que para poder entenderlo, es necesario explicar un poco de qué viene esto. La Universidad de Oregon es una universidad, digamos, que se fundó en el siglo XIX, en una ciudad que no había más de 84, 85 mil habitantes normalmente, y del año 60 hasta el año 73, en realidad, que lo contratan, digamos, a Alexander para precisamente, como decían ellos, volver a tener un edificio vivo y saludable. Habían tenido un crecimiento en los últimos 10 años abismal. Habían pasado de hasta el año 60 de tener algunos miles de estudiantes y docentes a básicamente crecer aceleradamente, y aquí es donde digo que viene el paralelismo de lo que ocurre normalmente en los hospitales latinoamericanos, donde las clínicas eventualmente tienen un edificio y luego consiguen comprar la casa de al lado o consiguen construir en cuanto se puede en el terreno justo que quedaba de atrás. Y aquí es donde aparecen los problemas, donde el edificio no está pensado constantemente como desde cero, sino que es un agregado o un alienado a lo que ya existe. Y aquí vienen algunos ciertos problemas. Esto mismo ocurrió en la Universidad de Oregon y por eso lo contratan. Y lo primero que hace Alexander, y acá es lo que hablamos de el diseño participativo, es precisamente organizar a toda la comunidad, directivos, estudiantes, profesores, personal no docente, absolutamente todos. Volvemos con el paralelismo, que es lo que veíamos hoy nosotros. Evaluamos no solamente al paciente, sino también a los médicos y en las clínicas, y por eso, digamos, se asegura, digamos, una respuesta real a las necesidades en los espacios de cada uno de los espacios en la universidad. Y acá es donde se crea un ambiente, digamos, como decía, ajustado, siempre y cuando se cumplan, digamos, ciertos principios que son estos que están acá abajo, ¿no? Porque dentro de este diseño participativo, el diseñador o el arquitecto, digamos, recoge toda esa información, y lo esencial es coordinar toda esa información. Por eso ahí aparecen las consideraciones relevantes en el diseño participativo, es la coordinación, diagnosis y presupuestos. Y por supuesto también identificar cuáles son los problemas reales, porque muchas veces nos pasa que en las clínicas nos van comentando los problemas como si ese fuese el problema real, y muchas veces no lo es. De hecho, muchas veces los problemas ocurren porque el mobiliario o el equipamiento que están utilizando se pensó para otro lugar, y entonces se tienen que adaptar a ese mobiliario. Un caso muy, muy particular que ocurre en casi todas las clínicas es, por ejemplo, las camillas de Stryker o Hillroom que vienen de afuera y entonces no pasan por las puertas o no giran en los pasillos. Lógicamente, porque están pensadas para otro lado. Entonces, la problemática no reside en que el usuario lo está haciendo mal, sino que el producto no está pensado para ese sitio. Entonces, nosotros como diseñadores tomamos, identificamos cuáles son los problemas reales y luego podemos coordinar
no solamente entendiendo a los usuarios, sino ordenarlos y priorizar los intereses para conducirlos ordenadamente, ¿no? Ahora bien, cuando a nosotros nos toca hablar sobre el diseño participativo, y ahí sí ya bajándolo a lo que ocurre aquí en Argentina, sobre todo cuando nos toca diseñar en las clínicas, es que precisamente tomamos los intereses de los usuarios directos con el objetivo de que los anhelos, o sea, todo lo que ellos están pensando, puedan verse materializados. Y acá aparece esa palabrita multidisciplinaria, que lo que nos permite, o multiplicidad de experiencias que nos permite a nosotros no solamente desde una oficina sentados, descubrir la problemática y diseñar desde ahí, sino precisamente incorporar al usuario. Y lo más importante, cómo lograrlo, eso es, acordando todas las necesidades principales y propias de las funciones de las áreas vinculadas. Es decir, sabemos quiénes van a estar en esas áreas, tanto pacientes como profesionales, sabemos cuál va a ser el área y entonces ahí es donde coordinamos y empezamos con el diseño participativo. Y acá es donde normalmente nos han funcionado casi todos los productos, y vamos a ver luego algunos ejemplos, pero donde ocurre, entre comillas, la magia, porque el diseño tradicional plantea un grupo de profesionales, o sea, donde los profesionales son todos de disciplinas proyectuales o técnicas, ¿sí? Ingenieros, diseñadores, arquitectos, en los cuales van, averiguan o consultan cuál es lo que necesitan, normalmente con una o dos personas simplemente, puede ser un director médico, puede ser el intendente, cualquiera de las personas, luego identifican, digamos, o interpretan básicamente cuáles son las problemáticas, ¿sí? De eso, de lo que les comentó la gente, que no necesariamente están constantemente lo que llamamos nosotros en el campo de batalla, y luego se da una solución abarcativa, digamos, en base a la interpretación que los profesionales hicieron del problema. La diferencia con el diseño participativo, y volvemos, por eso les decía, el caso de la Universidad de Oregon fue uno de los primeros de Alexander que se tomó, y por eso el paralelismo, lo que nosotros hacemos básicamente dentro del diseño participativo es, dentro del grupo de trabajo ya empiezan a aparecer los profesionales de múltiples disciplinas y los usuarios finales. Obviamente que nosotros no podemos tomar a todos los pacientes, pero sí podemos evaluarlos. Cuando el paciente está en la habitación, qué es lo que hace, qué necesita, y luego sí podemos entrevistar y consultar cuáles son las problemáticas del personal que está dentro, entre comillas, de la hotelería hospitalaria o cualquiera de las otras resoluciones. Y no solamente tomamos esa información recolectada, sino que dentro del planteo de las soluciones, no como en el diseño tradicional, sino que también los incorporamos en el proyecto. O sea, el proyecto no queda solamente en hablar con la persona, terminamos y ahí planteamos la solución, sino que dentro de las soluciones también se plantea incorporar a esa gente. Entonces, se van mandando preproyectos, se analizan con las personas, se los dan para que se pruebe, se los muestran, se realimenta todo eso y para poder llegar a la solución de la problemática, que sea muy específica al lugar. Entonces acá es donde, los actores, que son los diseñadores o arquitectos o ingenieros, en conjunto y no separado, o en una primera instancia, pero en conjunto con el usuario, desarrollan la solución específica de lo que es necesario. Obviamente, el diseñador tendrá sus menesteres, ¿sí? Que puede ser entender cuáles son las preguntas necesarias para formular, coordinar realmente todas las respuestas, coordinar al personal, luego dentro de las soluciones poder incorporar toda la cuestión fáctica de usabilidad, las cuestiones técnicas, pero en ese ejercicio, digamos, también tiene que estar en la acción del usuario porque es el que realmente plantea las problemáticas, el que las descubre, el que puede describir cuáles son las necesidades y hasta posiblemente cuáles pueden ser las soluciones a esas necesidades. Porque finalmente la experiencia de usuario, así como lo tomamos desde una clínica, que es el paciente, y tenemos que lograr que esa expectativa del establecimiento sea lo más alta posible y lo más resuelta posible, nosotros desde el diseño tenemos que lograr lo mismo, tanto desde el paciente como en los usuarios. Básicamente, yo con esto quiero mostrarle dos aspectos de proyectos que hemos logrado a lo largo del tiempo, que tienen que ver con el diseño participativo, ambos, nada más que uno lo llamamos nosotros activo y cambiante con esta realimentación, y el otro, es un diseño un poco más pasivo, ¿sí? Que se desarrolla de la misma forma, pero casi que puede tener un principio y un fin. El primer ejemplo, y como ven a la izquierda, es
yo tengo al diseñador y al cliente que participan en conjunto para desarrollar el producto. Luego de ese producto, no es que se avanza. Si bien hay un avance, van a ver entre el caso 1, 2 y 3 que estamos viendo ahí, puede haber un avance técnico, porque obviamente en el transcurso de 4 o 5 años entre el primer diseño y el último hay avances tecnológicos y uno no los puede descartar. Ese es el aporte que puede poner el diseñador. Ahora, la experiencia del usuario va cambiando y no es mejor o peor, sino que es diferente. Entonces, a partir de la experiencia del primer producto se desarrolla el segundo, a partir de esa experiencia el tercero, y fíjense cómo vamos a ver que acá vemos un carro con ciertas necesidades, obviamente, les vuelvo a decir lo mismo, son carros que por ahí se han desarrollado en el año 2014, 2015, si mal no recuerdo, y van a ver un avance técnico, pero en realidad cada uno de los carros, este es una segunda instancia, un año más tarde, en donde hay un avance técnico, pero en realidad no es que el carro es mejor o peor, sino que es totalmente diferente a las necesidades que se escucharon de los usuarios. Lo mismo en este caso, ¿no? Que es un carro un poquito más avanzado, en donde ya aparecen materiales que eventualmente no serían ideales para en algún caso, pero en otros sí, y es acá donde decimos que aparece la expertise del diseño, la experiencia, pero el diseño participativo toma importancia muy relevante. Y estos serían un avance de los carros que veíamos con anterioridad. Y obviamente, como les decíamos, la parte técnica va mejorando y va avanzando. Estos son los últimos que estamos ahora en pleno desarrollo, digamos, pero las características básicamente siempre las pone el usuario. Y acá lo que les decía, el diseño participativo también es participativo, pero es estático. Estas son unas cunas que desarrollamos en conjunto con una clínica de acá de Mar del Plata. Pero lo que ocurre es que acá el usuario final básicamente no va cambiando, porque casi es el paciente, ¿sí? Esto es lo que las diferencias que les mostraba entre todo es diseño participativo, en algunos casos es con el personal y en conjunto con el personal de principio a fin hasta el producto final, y en el otro caso básicamente es con esa matriz que veíamos más temprano, analizándola, evaluando al paciente, evaluando también al personal y llegando a un producto que sí puede tener alguna evolución en cuanto a uso, pero básicamente que las características de esta cuna no van a modificarse mucho, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre las nuevas tecnologías, ¿sí? Que en realidad, digamos, lo que permite esto es precisamente poder avanzar en lo que hablamos cuando hablamos de diseño participativo. Si yo estoy comentando que el diseño se hace en conjunto con la gente de la clínica y se escucha y se los incorpora en el proyecto, yo no puedo llevar un producto final para que lo evalúen, sino que simplemente voy armando y desarrollando el producto en conjunto con ellos. Este es un proyecto que desarrollamos con una clínica, con la clínica Porredón, acá en la ciudad de Mar del Plata, que ellos nos pidieron una camilla para reemplazar las camas. O sea, no es una camilla de traslado clásica, sino es una camilla básica y específica que vendría a reemplazar las camas que decíamos hoy de Straker y Hillroom por las necesidades que tienen acá, por los costos, obviamente, que salen esas camillas y estas que estamos desarrollando, pero también que me puedan servir a mí con ciertas características o algunos factores que me sirvan a mí también como experiencia de usuario para poder, en el caso de que necesite, poder trasladar al paciente. Obviamente, dentro de esto y estas tecnologías hoy nos permite esta idea de ida y vuelta, no solamente, como vemos acá, generar cuestiones virtuales, sino que a raíz de impresiones 3D y todo podemos generar productos donde rápidamente podemos tener un prototipo, llevarlo a la clínica, mostrarlo, probar, hablar con ellos, volver al estudio y a la fábrica y volver a modificar y remodelar. Lo mismo con el tema de los cortes láser, todas las piezas por plegados, digamos, electrónicos y demás se van generando, lo mismo con el tema del mecanizado, con todo lo de superficies sólidas, que lo vamos a ver en breve. Y básicamente esto es la resolución, que es un proyecto que todavía está, digamos, funcionando porque estamos esperando que prueben toda esta especie de prototipo que ya funciona, que se ha desarrollado en conjunto con ellos, con el tema de las colchonetas que se quiten, por el tema de la asepsia que hablábamos hoy, sobre todo muy importante en el COVID, con todo este tema del COVID-19, la personalización, el tema de poder permitirme poner equipos abajo o arriba, las inclinaciones, el tema de poder reemplazar estas piezas que estamos viendo acá, digamos, por piezas de otro material en caso de que se necesiten meter en máquinas de rayos, en fin, y esto es una pequeña presentación
del producto en el sitio. Entonces, digamos, con todas estas nuevas tecnologías, nosotros vamos permitiendo poder avanzar en los proyectos, ¿no? Estos son unos bumpers que se desarrollaron en conjunto con la clínica porque otro de los problemas que encontramos es el reemplazo de piezas de las camillas que van importando. Entonces nosotros desarrollamos una camilla que todas las piezas se puedan llegar a conseguir de modo nacional y lo más económico posible, sean pistones, rodamientos, etcétera. Y esto, como les decía, es una evolución, ¿sí? En base a lo que ya estuvimos charlando, de lo que vieron en esa camilla y lo que estuvimos diseñando con ellos en esa presentación, una evolución de cómo serán las próximas barandas que vamos a modificar. Y por último, quería comentarles sobre los nuevos materiales. Particularmente vamos a hablar de las superficies sólidas. Las superficies sólidas, digamos que hoy se utilizan en numerosos espacios. Lo más conocido o lo más común habrán visto esas mesadas blancas largas sin uniones. Eso es lo que uno está más acostumbrado a ver y particularmente es en donde más se utilizan. Aunque no obstante, en base a esto, las superficies sólidas tienen muchísimas características, ¿sí? Y hoy se utilizan en casi todas estas lugares donde estamos viendo y muchísimos más, enfrente de edificios. Pero particularmente una de las ventajas de las superficies sólidas o las ventajas son que tiene juntas imperceptibles, que realmente al ser una superficie sólida no tiene poro, entonces para todo el tema de la asepsia, digamos que tiene una ventaja por sobre el resto de los materiales. Obviamente vendría a reemplazar al acero inoxidable, con todo lo que hablamos del confort y la expectativa de un paciente de los lugares. El acero inoxidable se ha dejado de utilizar hace mucho tiempo por la percepción y lo que significa el acero inoxidable. Es un material que se puede termoformar, se puede pegar, se puede pulir. Al no tener poros, si se raya se puede pulir, se puede reparar. Estas son, obviamente, cualquiera que necesite información, este PDF se lo hemos enviado por mail, pero aparte lo que necesiten nos lo puede dar. Y obviamente todas las normas de calidad que existen detrás de este tipo de materiales y obviamente un montón de otras características que nosotros por ahí no estamos nombrando. Particularmente nosotros hace 7 años que trabajamos con superficies sólidas. Hoy estamos trabajando con Crión porque entendemos que en Argentina es la empresa que mejor representa el material y mejor comunicación tiene, pero seguramente van a escuchar, es de porcelanosa, van a escuchar Corian, que por ahí es el nombre comercial más conocido, que es de la empresa DuPont, el material de LG, que es otro material, pero aquí en Argentina se comercializan Crión y Corian. Son cualquiera de los dos, digamos, muy materiales muy parecidos. Básicamente, digamos, el Crión K-Life, que es este que estamos mostrando aquí, una de las características de Crión particularmente es que es un material que purifica el aire. Lo vamos a ver un poquito más adelante y es un material que, digamos, a través de la fotocatálisis permite purificar el aire, lo vamos a ver un poquito más adelante. Algunas características básicas, como para finalizar, lo que hablamos del antibacteriano, en realidad al ser una superficie totalmente sólida, digamos, no tiende a formar colonias y crecer, digamos, las bacterias en esos espacios, digamos, que resulte favorable, que son los pozos, los agujeros, los mini huecos, digamos, son aquí los materiales, digamos, por eso decía que viene a reemplazar el acero inoxidable. Las superficies sólidas, al no tener absolutamente poro en ninguna parte de su espesor, digamos, es excelente para el tema de la asepsia. Lo que hablamos de la purificación del aire por fotocatálisis, esto lo que es el Crión K-Life, y lo que permite es que el aire, lo que respiran 2 personas en un año puede purificar el aire para 5 o 6 personas. Digamos, y básicamente esto es un material totalmente nuevo y novedoso, por eso las cunas las hicimos con este material para que además alrededor de los bebés tengan un material muchísimo más, un aire mucho más puro. Lo que hablábamos un poco de la retroiluminación, ¿no? Hemos hecho mesadas para odontología o para rayos, donde debajo del escritorio directamente está el foco de luz para poder ver las placas. Iluminaciones, digamos, no solamente decorativas, como vemos en algunos de estos casos, sino para indicadores y para este, señalización. Lo que hablábamos de las juntas imperceptibles, ¿no? Un poquito esta idea de los zócalos sanitarios, de no generar, digamos, espacios donde las bacterias se puedan alojar. Entonces son básicamente, digamos, lo que trabajamos. Y por último,
dentro de todas las propiedades, el termoformado es otra de las grandes propiedades del material que no pierde absolutamente ninguna característica y realmente se pueden lograr formas, digamos, muy favorables para todo lo que tiene que ver con las áreas de quirófano, los zócalos sanitarios y todo lo que tiene que ver con la limpieza. Estas son solo algunas de las características. Sin más, bueno, básicamente queríamos compartir toda esta información. Sé que por ahí es mucha información, me pasé de los 20 minutos, así que pido disculpas, pero la verdad que hay mucho para hablar sobre esto. Cualquiera que necesite que nos mande un mail y digamos que por último, no tenemos que olvidarnos que, digamos, el hospital visto como un negocio debe ser competitivo, entendemos que debe ser competitivo en el mercado y debe tener ventajas que lo hagan permanecer posicionado en el mercado, innovando y diseñando cada lugar y cada espacio, por más pequeño que sea, para garantizar la mejor atención al cliente, pudiendo comprender las expectativas de los usuarios respecto a un servicio.